Buenas tardes, una nueva emisión de Grano Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos se suben de YouTube, se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Grano Sistema TV, con mayúscula y separado. Esta semana no se comunicaron con de Mercado Pago ni pude hacerlo yo. Es decir, se chorearon el dinero. Solo queda el Banco Provincia. Bueno. Estamos en un mundo que está a punto de explotar. Es un despelote la cantidad de información que hay. Es poner y sacar, tratar de priorizar algo. En ese programa se van a enterar de algunas cosas que se dicen boca a boca, de tener contactos en lugares claves en su momento determinado, porque hay cosas que no se publican. Están prohibidas publicarlas. Vamos a empezar. Vamos a hacer un pantallazo de la realidad de los últimos 2 años en nuestro país. Bahía Blanca, tornado e inundación con el barquito cerca de allí, lo pasamos en su momento. Incendios en Córdoba, ahora en la Patagonia, la violencia con que se dispone el uso del agua en Mendoza, lo mismo acontece en La Puna con el litio, destrucción de la industria, del turismo interno, de la educación universitaria, represión a los jubilados, abandono de los discapacitados y de enfermos con patologías graves, contaminación con fentanilo, derrumbes en Comodoro Rivadavia, 63% de empleados en la informalidad, el punto más alto de la historia, recesión interminable, la más grande transferencia de recursos de las clases populares a las empresas multinacionales. ¿Ustedes creen que todo esto no es parte de una estrategia? ¿Que son hechos aislados sin conexión? Mal que les pese y miren para otro lado, estamos en guerra. Estamos siendo agredidos en varios frentes y no hemos tenido ninguna reacción. La inacción del gobierno nacional hacia los desastres en las provincias llevan, sumado al desfinanciamiento, invariablemente a la secesión territorial. Las provincias van a decir, ¿para qué mierda nos sometemos a la capital federal si nos dan bola? La misma secesión puede ser pacífica o traumática si no pegamos un cambio de rumbo y en corto plazo. ¿Es eso lo que queremos para nuestro país? ¿Creen que un país con todos los recursos hizo inviable y pueden serlo solo países dependientes? Los que sueñan con dividirse piensan que pequeños paisitos van a ser mejor que la Argentina unida como hasta ahora, con todos los recursos. Si así piensan, prepárense para desaparecer. No como entidad nacional, me refiero a cada uno de los argentinos que son innecesarios para el régimen. Lo que vienen por la tierra y la quieren vacía no es joda. Es la más cercana de las realidades. En febrero se van a sancionar leyes que nos retroceden décadas, más el contrato que quieren firmar con Parlantir es la prueba de fuego y una de las primeras grandes batallas. Si así no lo perciben, que Dios se apiade de los argentinos. Una de las muestras más claras de la decadencia argentina lo da el hecho de que el gobierno sanciona leyes coimeando legisladores y sobornando gobernadores a la luz del día. Todos lo saben y aceptan como algo normal. Se ha legalizado la corrupción política. Hace 26 años un hecho similar hizo renunciar a un vicepresidente. Esto comenzó en los 90 cuando se privatizó gas del Estado
con el voto de 2 diputados truchos. E YPF con la coima de varios legisladores con los que dialogó Néstor Kirchner en 48 horas. ¿Alguno tiene el tupé de cuestionar por qué estamos como estamos? Otra vergüenza institucional. Milei le pasa la gestión a Adorni por su viaje a Davos. Villarruel quedó convertida en un manolito, como decía Mafalda. Todo inconstitucional e ilegal. ¿Alguien dijo algo? Por supuesto que no pueden. La justicia está de feria permanente. Ahora, en plena temporada de cruceros interviene en el puerto de Ushuaia, aduciendo problemas operativos y desvío de fondos. En medio está la extorsión a un gobernador opositor y la privatización del puerto. Llama la atención que se tome la medida con Milei y Trump en Davos. ¿Este puerto también lo necesitan para su seguridad? ¿Entrega territorio y nadie reacciona? Hubo otro gigantesco corte de luz, pero esta vez mayoritariamente de Edenor. Se turnan los muchachos. De lo que no se habla es que estaban tramitando un reintegro por parte del gobierno de 3.600 millones de dólares con la excusa del endeudamiento que tuvieron que afrontar por el atraso tarifario. Ese acuerdo se cayó y a los pocos días se produjo gran apagón. Casualmente tuvimos un pico de calor y eso aprieta. Desde que asumió Milei tuvieron aumento del 700% y no realizaron ninguna obra. Para tratar de normalizar la situación, el gobierno va a crear un ente regulador. Ya existen 2. Pero bueno, este tiene la particularidad que sus integrantes son de las empresas involucradas. Es decir, se controlan ellos mismos. ¡Viva la libertad, carajo! Y hay otro tema acá. Edenor es de Vila y Manzano, dueño de varios medios importantes. No sea cosa que los tengan en contra. ¿Este Manzano es el mismo que cuando gobernaba Menem dijo que robaba para la corona? ¿Y la invirtió en compañía eléctrica? No recuerdo que la casta judicial haya investigado ese hecho. Lo cierto es que si en nuestro país hoy operara Al Capone, sería un aprendiz. Encuentro muerto otro soldado del ejército, con sueldo de 600.000 pesos, salario de miseria y hambre y angustia. La situación de los miembros de las Fuerzas Armadas se vuelve cada día más insostenible. El sábado 17 el ejército confirmó que un integrante del centro recreativo del ejército Héroes de Malvinas fue hallado sin vida en su vivienda de Quilmes, en un hecho ocurrido durante la medianoche del 16 de enero. El episodio reactiva el alarmante antecedente de fallecimiento dentro de las Fuerzas Armadas, registrados en diciembre, y expone el abandono brutal de quienes sostienen la defensa nacional. Fueron los familiares quienes dieron aviso, mientras la justicia y la policía bonaerense investigan las circunstancias. Con salarios que no alcanzan para alimentar una familia, el ajuste sin alma deja consecuencias irreversibles. Silencio oficial, ajuste salvaje y vidas descartables. La otra cara del modelo peregrino. Por otro lado, la industria automotriz en caída libre. General Motors suspenderá la producción y aplicará reducción salarial. Lo más curioso, lo que mide la farsa y la mentira, lo da el hecho que durante la gestión de Milei se llevaron los planes sociales a 6 millones, 50% más que con Alberto Fernández. ¿Se puede ser tan farsante? Decir una cosa, putear a todo el mundo y profundizar lo que critican. Mientras todo esto pasa, fue Jesús María a cantar con su compañero de gremio, el chaqueño palavecino.
Lo que no cuentan es el mal momento que pasó el presidente Jesús María y que ningún medio mostró. Le tiraron de todo. Cuando Milei intentaba llegar al escenario, el clima ya estaba completamente descontrolado. Gritos, insultos y objetos volando marcaron un momento incómodo que duró varios segundos y que casi ningún medio mostró. El contraste entre el festival y la reacción del público dejó una escena muy difícil de disimular. Viggo Mortensen hizo un análisis preciso. Dijo textual: el de Milei no es un triunfo político, es psicológico. Convenció a millones que el sufrimiento es virtud. Si pasas hambre, aguanta. Si pierdes tu trabajo, es por tu bien. Si tu hijo deja la escuela, el Estado no puede mantener parásitos. Una narrativa tan repetida que la crueldad se camufla como sentido común. Justito, ¿eh? Está todo podrido. En Córdoba, incautaron 27 toneladas de carbonato de sodio que eran trasladados desde el Río Negro hacia Catamarca sin la documentación legal. Antes hablé de Manzano. La empresa que llevaba el carbonato de sodio, Alcalis, de la Patagonia, establecida en San Antonio Oeste, Río Negro, es un sumidero de recursos estatales. Era una empresa de Cristóbal López. El año pasado la empresa tuvo un punto que cerrar porque no podía pagar los sueldos, pero el Estado provincial y municipal se hicieron cargo. Un dato anecdótico: la Dispunarco Lorena Villaverde es de ahí, de San Antonio Este. No significa nada, pero veo todo esto, observo lo que está pasando en el mundo, noto que el régimen no tiene compasión ni límites con pueblos que no se rinden, que a pesar de todo siguen en la lucha. La pregunta es obvia: ¿qué no harán con un botín tan precioso como Argentina, encima sin resistencia y corrupto hasta la médula? Vamos a hablar de lo que pasó en Comodoro. Más de 90 familias evacuadas por el desplazamiento del Cerro Ermite en Comodoro Rivadavia. Edificaciones de los barrios Sismográfica y El Marquesado sufrieron grietas profundas en las estructuras. También hubo derrumbes parciales en viviendas construidas sobre la ladera. Yo estuve en la ciudad 2 veces. La segunda solo una noche, pero la primera en 1997, 5 días, por lo tanto la conozco bien. Lo primero que me llamó la atención es que ante un viento del oeste, la ciudad se llenó de tierra que provenía del Cerro Chenque. Hablando con el conserje del hotel, que era mendocino, me comentó que si estuvieran en Mendoza, ese cerro tendría 5.000 árboles. Estamos hablando de lomas de poco más de 200 metros de altura que tienen muy poca roca. Por lo tanto, son inestables, en especial en época de fuertes lluvias. Hace pocos años hubo aludes que causaron gran daño. El Cerro Ermite queda en un pueblo satélite, General Mosconi, cerca del aeropuerto. Comodoro tiene la particularidad de tener un centro urbano y en los alrededores 100 barrios, muchos de los cuales no están conectados entre sí y ubicados en pequeños faldeos. Un informe publicado por el diario Río Negro dice lo siguiente: el desplazamiento del suelo en la zona sur no fue un hecho aislado. La combinación de geología inestable, la presión urbana y un estruendo que anticipó la catástrofe. Lo que vivieron los vecinos de los barrios este domingo no fue solo una emergencia climática, sino un estallido de un conflicto latente entre la ciudad y su geografía. El desplazamiento masivo del Cerro Ermite
que obligó a evacuar a 90 familias, puso en evidencia la fragilidad de un suelo que bajo ciertas condiciones se comporta como un fluido. ¿Pero qué es lo que falló? No se trató de un simple desprendimiento de rocas, sino de un fenómeno técnico conocido como deslizamiento de ladera, donde la gravedad finalmente venció a la resistencia del terreno. Para los especialistas, la catástrofe de este domingo es el resultado de una tormenta perfecta de causas naturales y humanas. El Cerro Ermite está compuesto por materiales, y escúchenlo bien, escombros y lodo, en especial arcilla, escombros de piedra, piedra molida, escombros de piedra, y lodo, arcilla, que no tiene una estructura sólida. Es una zona de riesgo geológico histórico donde el suelo siempre está acomodándose. Además, la urbanización en zonas dependientes ejerce una presión adicional. A esto se suman los posibles fugas de agua o el uso de pozos sépticos que con el tiempo lubrican las capas profundas del suelo, facilitando que la tierra se deslice como si estuviera sobre jabón. En este sentido, pasadas las 0:15 del domingo, el equilibrio se rompió. Un corte de luz generalizado fue la antesala del desastre, sin energía y en silencio. Los vecinos escucharon el estruendo de las rocas chocando cerro abajo. ¿Qué es exactamente un deslizamiento y por qué es tan peligroso? Técnicamente un deslizamiento ocurre cuando el peso de la ladera supera la fricción que la mantiene unida a la base. En Comodoro esto generó flujos de escombros que alcanzaron velocidades destructivas. A diferencia del desprendimiento de una sola piedra, aquí se movió la montaña entera. Por eso las casas se abrieron al medio. El cimiento se desplazó mientras la estructura intentaba quedarse en su lugar. ¿Puede haber nuevos derrumbes? La respuesta de las autoridades es de máxima alerta. El municipio ordenó que nadie regrese a sus hogares por al menos por 48 horas. La razón es técnica. Cuando un cerro se mueve, las grietas que quedan abiertas permiten que el terreno siga cediendo hasta encontrar un nuevo punto de reposo. Actualmente el monitoreo es constante no solo por la vivienda, sino por la cercanía de la Ruta 3. Si el pie del cerro continúa desplazándose, la infraestructura más importante de la Patagonia Central podría quedar nuevamente comprometida. Saben que soy conspiranoico, y no me cierra lo tanto las explosiones y que sea en Chubut. Pero un proceso similar se dio hace años en Jujuy, en la zona de volcán. Cerros inestables que no tienen base de piedra como Córdoba. El agua de lluvia ingresa a las mismas y las trabaja por dentro hasta que las hace explotar. En volcán se producían tremendos aludes que buscaban el río y destruían todo a su paso. Me acuerdo que hacían los puentes nuevos y duraban, la primera crecida duraban el mes con el puente. Cuando ya el cerro se liquidó, que saltó, ahí pusieron y hubo más aludes. Cuando subí al cerro Chenque, yo lo vi inestable. De hecho ahora le han construido defensas antialudes y han sembrado pequeños arbustos para fijarlo. Algo que no he visto en las fotos actuales del Cerro Ermite. Se realizó un estudio en 2002 donde se avisó de la inestabilidad del suelo. Nadie dio bola. Los negocios están primero. Acá podemos pensar varias cosas. La inconsciencia de permitir la edificación en lugares no firmes. El no monitorear los cerros para ver si tienen acumulación de agua dentro. Y desde el punto de vista conspiranoico, esos suelos en esas condiciones son el blanco perfecto para enviar una descarga que provoque el desprendimiento. Todo parte de lo mismo. La improvisación y la anarquía. Cada cual hace lo que se le canta y nadie rinde cuentas. Son cosas diferentes, pero esa anarquía es la que provocaron las inundaciones en Luján y San Antonio de Areco, en las Sierras Chicas en Córdoba y en San Carlos Minas hace muchos años.
Se permiten construcciones sin contemplar absolutamente nada que pueda acontecer abajo. En todo el país, desde los 90, cuando cambió el régimen, en todas las ciudades se construyeron barrios en las afueras, la mayoría sin estudios profundos de suelos. Así que preparémonos para que esto pueda ocurrir en cualquier otra ciudad. Mientras los argentinos prioricemos los negocios sin importar los riesgos, seguiremos este derrotero. Agravado que para nuestra justicia nunca nadie es responsable. Un poco de historia para conocer por qué llegamos hasta acá. Hay un documento de 1897 que dice para Argentina, entre muchas otras cosas, y escuchen bien, 1897, hay que fomentar la corrupción hasta los más altos niveles y hay que desprestigiar y eliminar las Fuerzas Armadas Argentinas, 1897. Convengamos que en esa época gobernaba la generación del 80, para muchos los fundadores de la Argentina moderna. Quien mejor la gráfico fue José Manuel Estrada, en el mitin del 13 de abril de 1890, casi 4 meses antes que se produjese la Revolución del Parque. Un discurso profético que puede estar ubicado en cualquiera de las crisis de los últimos 40 años en nuestro país y que calza justo hoy. Escuchen con atención, es la tercera vez que lo digo, pero hay que machacar como mandó hacer el régimen. Dijo Estrada textual: no veo en la época afrentosa a que llegamos, ni en los que usurpan el derecho, una ambición de poder que los haga dignos del cotejo con Quiroga, ni en los desposeídos del derecho energía para resistir, que los haga dignos del nombre y de la gloria de sus padres. No. Veo bandas rapaces, movidas de codicia, la más vil de todas las pasiones, enseñoreadas del país, dilapidar sus fuerzas, pervertir su administración, chupar su sustancia, pavonearse insistentemente en las más cínicas ostentaciones del Fausto, comprarlo y venderlo todo hasta comprarse y venderse unos a otros a la luz del día. Veo más. Veo un pueblo indolente y dormido que abdica sus derechos, olvida sus tradiciones, sus deberes y su porvenir, lo que debe a la honra de sus progenitores y al bien de la prosperidad, a su estirpe, a su familia, a sí mismo y a Dios. Y se atropella en las bolsas, pulula en los teatros, bulle en los paseos, en los regocijos y en los juegos. Pero han olvidado la senda del bien y va a todas partes menos donde van los pueblos animosos, con instituciones que amenazan desmoronarse carcomidas por la corrupción y los vicios, la concupiscencia arriba y la concupiscencia abajo. Eso es la decadencia, eso es la muerte de un país, y a esto hemos llegado. Para aquellos que no conocen el significado de la palabra concupiscencia, es el deseo de bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Esa es la Argentina a la que nos quiere llevar Javier Milei. Y observando su comportamiento en estos 2 años, es el mejor personaje para llevarnos a ella. Quedó confirmado en su visita al Festival de Jesús María, donde cantó con el chaqueño palavecino. Ambos pertenecen al mismo gremio, y las malas lenguas dicen que el chaqueño andaría con algunos problemas, parece que económicos y judiciales. Seguimos con la reseña. Durante la Revolución Libertadora llegaron a Argentina y a Uruguay y a Perú y a Chile grupos de franceses, instructores de la Legión extranjera, para instruir a las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. Lo curioso es que en ese momento no había subversivos. Quienes fueron instruidos se encargaron de desaparecer gente en los 70. Hecho que tuvo 2 metas: la limpieza ideológica y desprestigiar y eliminar a nuestras Fuerzas Armadas,
tal como había sido 80 años antes. La idea es que no haya resistencia armada cuando los verdaderos dueños vengan por nuestro país. Y obedientemente estamos ayudando, repitiendo lo que los medios de desinformación nos mienten. También es interesante desmitificar algunos hechos. En los 70, señoras que trabajaban por hora en casas de familia, los jueves no iban a trabajar, porque le pagaban 3 veces más por ponerse un pañuelo blanco en la cabeza y desfilar por Plaza de Mayo. La periodista Villana Gorbato, en su libro Montonero, soldado de Menem, soldados de Duhalde, en las páginas 97 y 98, transcribe las palabras de Jorge Falcone relacionadas con su hermana adolescente, que fuera una de las protagonistas de la llamada Noche de los Lápices. Mi hermana no era una chica ingenua quien peleaba por el boleto estudiantil, era toda una militante convencida. Nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles, como dice la película de Héctor Olivera, que yo mismo asesoré hasta donde pude. Nadie nos escribió los libretos, fuimos a la conquista de la vida o la muerte. En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata. Estas son un par de perlitas para que vean hasta dónde llega la conjura de la mentira y la conspiración del silencio. Nunca justifiqué la violencia, venga de donde venga. Lo que no soporto es que se tergiversen los hechos. Van a ver un video de la caravana por el agua desde Mendoza a Uspallata. Son más de 100 kilómetros, ¿eh? Algo que los medios de la gente bien del régimen no difunden. Ahora escuchen cómo ven los incendios de la Patagonia desde Estados Unidos. Peregrinos acusados de provocar incendios forestales en Argentina con Scott Ritter. Los recientes incendios forestales en la Patagonia podrían estar relacionados con un cambio en la política de privatización de tierras bajo la presidencia de Javier Milei, que permitió la venta de tierras quemadas a compradores extranjeros, especialmente peregrinos. Jimmy y su invitado Scott Ritter señalan evidencia de que los intereses de la ONG vinculadas con los peregrinos podrían beneficiarse de los incendios, mientras que los recortes de fondos a los servicios de bomberos agravaron los daños. Argumenta que patrones similares de silencio mediático, restricciones legales a la crítica e influencia extranjera reflejan operaciones de cambio de régimen anteriores en Oriente Medio y Latinoamérica. El debate enmarca la situación como parte de una estrategia geopolítica más amplia que implica el control de recursos, la censura y la alineación de Estados Unidos con la política peregrina. No es el único en Estados Unidos. Matt Gaetz, en televisión abierta,
Preguntó si están los colonos peregrinos incendiando tierras para apoderarse de ellas. Comenta el sabotaje que se hace a los bomberos y también habla del cambio de la ley de Milei que habilita la venta de tierras quemadas. Muestra los videos que pasamos sobre la intencionalidad de los peregrinos. Hace hincapié en las granadas encontradas en su origen. Y termina mencionando el plan prohibido. En Estados Unidos se habla de todo el mundo y acá no pasa nada. El video solo para quienes ingresan a Telegram, acá ni pedo pasa. Pero en las catástrofes siempre hay milagros. Las propiedades de Joe Lewis no fueron afectadas. El fenómeno ha generado asombro y especulación entre los sureños, especialmente entre quienes poseen doble nacionalidad. Algunos lo atribuyen a la obra de Dios, otros a un regalo del universo, y no falta quienes lo consideran una simple casualidad. Siguen los incendios, no se detienen, mientras nosotros ladremos a la luna como hacen los perros, en lugar de ajustar las riendas, nos van a quemar el país entero. Y ahora veamos lo que pasa en Chile. Un incendio amenaza a la ciudad chilena de Concepción de 220.000 habitantes. Desde los satélites de la NASA se puede observar que el incendio en rojo es incluso más grande que la propia ciudad amenazada. Ya hay 21 fallecidos, muchos desaparecidos y 50.000 desplazados. Vean las fotos de la NASA. Son diferentes a lo de Chubut, por la velocidad y el daño causado. Son muy parecidos a los de Los Ángeles hace unos años, los de Hawái o los de Valparaíso. Cuando miramos los videos, es clásico de los rayos teledirigidos. Veamos algunos videos. Así quedó Lirquén, quemado por todos lados. La casa de mis tías, la casa de mi mamá, está por todos lados. Para allá se sigue quemando, para el centro Lirquén. Aquí para arriba están todas las casas quemadas, vehículos quemados. Por todos lados, más para arriba está todo quemado, por todos lados. Está todo quemado. No quedó nada. Qué terrible, weón. Por si a alguno les queda alguna duda, grupos armados dispararon contra bomberos que combatían incendios forestales. La situación es gravísima. ¿Quiénes operan a ambos lados de la cordillera? ¿Quiénes comandan estos ataques? Otra casualidad. Un ciudadano chileno confrontó a un grupo de soldados peregrinos en Pucón. Le presentó una foto de un militar buscado por lo acontecido en la franja y los invitó a que se vayan todos de regreso a su país. Este hecho ocurrió el 30 de enero de 2025. Ahora miren cómo está la situación hoy. El video
lo paso en Telegram. Detuvieron a un responsable. Un chileno de 39 años, responsable de esa manchita, impresionante mancha roja que se veía en la foto, más grande que la ciudad. Tenía consigo una bolsa de perejil. Algunas apostillas de Davos. Todos hablan del mensaje del premier canadiense. Si no estamos en la mesa de negociaciones, terminamos siendo parte del menú. Nunca olviden que Canadá forma parte de la comunidad británica. Además, Mark Carney fue director del Banco de Inglaterra, a pesar de no tener pasaporte británico. Ese fue un mensaje de Londres a Trump. Ahora sí, ajustarse los cinturones a nivel global. Con lo que los ingleses en el medio, resumiendo, son arañas en un frasco. Miré a un auditorio vacío, menos del 20% que había 30 minutos antes. El discurso de Milei no solo lo vieron pocas personas, sino que no lo levantó en ningún sitio. Pasó totalmente ignorado. Su error no fue mentir, todos lo hacen, sino poner logros personales en un foro donde solo se hablaba de geopolítica global, del fin del viejo orden, de los peligros de una nueva guerra, ubicado a contramano del mundo. Demostró que no conoce en absoluto cómo se mueve el planeta. Quedó como un tipo totalmente desubicado, dando vergüenza ajena, no solo por ese desconocimiento, sino por su obsecuencia con Trump. Una verdadera marioneta sin vida propia. Además, mientras hablaba en el Congreso, acá en el Congreso se reprimía a los jubilados con gas pimienta. Eso se conoce en Davos. En ese momento están viendo en Davos. Nada se puede ocultar. Una cosa de la que nadie habla. España fue uno de los países que con más énfasis criticó lo acontecido en la franja. Es más, a los cuatro vientos reconoció la República prohibida y masacrada. Quien la reconozca probará el terror en su tierra. España y los accidentes de trenes. Hasta que la gente no entienda que todos estos accidentes son sacrificios rituales, justo antes de Davos, que la religión del anticristo les exige a sus acólitos y que ellos realizan de forma deliberada, todo lo demás es ruido. Aquel incendio en el edificio justo antes de las fallas, la pandemia, guerras y varios más. Es muy fácil juntar factores diversos para ejecutar un ritual satánico con sacrificio en un momento dado. Tienen a la gente de su religión infiltrada que ejecutan el último desencadenante. Antes ya se habían preparado la falta de mantenimiento, el envejecimiento del material y toda la serie de casualidades que convergen en un acto final deliberado. Hasta que no entendamos que el globalitarismo, el nuevo orden mundial, las élites o como queremos llamarlas, son practicantes ortodoxos de una religión concreta que les exige sacrificios humanos y misas negras, no entenderemos nada. Necesitaban la comunión en la mano para poder robar sagradas formas para esas misas negras. Sé que suena a locura, que parece mentira, que es muro de admitir. En ello se basan para ocultarlo, en que la mayoría de la gente no se lo puede creer. Adoran el anticristo y creen profundamente en que son necesarios los sacrificios humanos. Es su fe. Estos son los de arriba. Están aparentando pertenecer a otras religiones, pero practican esta. Están detrás de las layas
en Silicon Valley. Toda tecnología la hacen ellos. Al resto de los colaboradores los compran. Todo el ruido de discutir si fue culpa de este o del otro, si falló el mantenimiento, toda esa desviación de loas a los bomberos, la UME, los sanitarios, etc., es para despistar y redirigir emociones del público, que se distrae discutiendo estos detalles y deja de fijarse en el ritual. La pandemia fue su gran misa negra, las ceremonias olimpiadas de París su gran celebración. Están infiltrados en todas las cúpulas para que nos culpemos unos a otros. Están en el catolicismo, están en el judaísmo, están en el islam, están por supuesto en los gobiernos, en la OTAN, en la ONU, en la OMS y en absolutamente todas las ONG. Están en el cine, en la TV, en las radios, en la música, dan todos los premios a los suyos. Pero basta ya de hacerles el juego. Nadie triunfa a nivel mundial en ninguna parte si no es uno de ellos. Donald Trump ha ordenado a sus comandantes de fuerzas especiales que colaboren en un plan para la invasión de Groenlandia. Pero altos militares se han opuesto a ellos, según ha podido saber de Mail on Sunday. Fuentes dicen que los halcones políticos rodean al presidente norteamericano, encabezados por el asesor político Stephen Miller, se han envalentonado tanto por el éxito de la operación para capturar a Nicolás Maduro, que quieren moverse rápidamente para apoderarse de la isla antes de que Rusia o China hagan un movimiento. Esto lo publicó el Daily Mail. Pregunto, ¿qué presidente narcodictador hay en Groenlandia? La evidencia es abrumadora, que solo es por el control de los recursos naturales. Ahora bien, ¿ustedes creen que es el capricho de un loco? Es agente programa a distancia. En 1975, en plena Guerra Fría, la CIA elaboró informes estratégicos sobre territorios clave para el control geopolítico del futuro. Y uno de los que ella mencionaba, una isla que en ese entonces parecía irrelevante, Groenlandia. Lo inquietante no es que la estudiaran, lo inquietante es por qué proyectaban su importancia décadas adelante. Recursos ocultos bajo el hielo, posiciones estratégicas entre potencias, control de rutas que aún no existían oficialmente 50 años atrás. Documentos desclasificados muestran planes de influencia, vigilancia climática y escenarios de dominio territorial anticipados con una precisión escalofriante. Hoy, mientras el hielo se derrite y las potencias disputan silenciosamente ese territorio, la pregunta ya si no es si la sabían, sino cuánto del presente fue diseñado hace más de 50 años. El futuro nunca fue improvisado. Donald Trump, en las últimas horas, posteó una foto hecha con inteligencia artificial, donde está conquistando Groenlandia, y otra donde Canadá, Groenlandia y Venezuela son parte de los Estados Unidos. Otra de Trump junto a un pingüino sosteniendo una bandera de los Estados Unidos. Vean las fotos. Dijo Donald Trump: vamos a apoderarnos de Groenlandia porque no pueden proteger a su gente. Mientras tanto, en las ciudades norteamericanas, la población vive así. Este funesto individuo que vino a poner el mundo patas para arriba,
creó un grave problema en Canadá. En las provincias occidentales crece la idea de ser parte de Estados Unidos. Y en las orientales dice que van a crear guerrillas tipo talibanes ante una supuesta invasión estadounidense. En 1939, Roosevelt provocó la Segunda Guerra Mundial, presionando a Polonia para que no acepte ninguna propuesta de Hitler, para comunicar los territorios que habían quedado aislados de Alemania luego de la Primera Guerra. Hoy aparece otro belicista irresponsable. Detrás de él, los mismos de 1939. Y para no dejar nada en pie, seguimos con México. Trump afirmó que podría recurrir a la OTAN para defender la frontera sur de Estados Unidos de la inmigración ilegal procedente de México. Quizá deberíamos poner a prueba la fuerza de la OTAN, aplicar el artículo 5 y obligarla a venir aquí a la OTAN, a proteger nuestra frontera sur de nuevas incursiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para realizar otras tareas. El presidente norteamericano cree hoy que la inmigración es un factor militar capaz de activar el artículo de la OTAN. Para quienes quieren ser parte de la decadencia, vean este video de Filadelfia, recordándole a Trump que fentanilo no lo producen en Colombia ni lo distribuyen los carteles mexicanos o venezolanos, y que los capos mafia son sus vecinos en Miami. Bueno, ahora escuchen esto. Esto no lo van a escuchar en ningún lado. Escuchen con atención y vean cómo funciona el mundo. Es una entrevista al periodista moldavo exilado Yuri Roska, quien ha sido condenado en ausencia en su país natal, Moldavia, como parte de una caza de brujas con motivaciones políticas. Le preguntan, periodista, en nuestra última conversación en febrero de 2024, argumentaste que Putin no era ni un monstruo sanguinario, como lo pinta en Occidente, ni un patriota intrépido, como lo pintan los medios alternativos vinculados al Kremlin, sino un mediocre arribista impulsado por una mentalidad mercantilista. Y empieza a escuchar datos, Moscú pagó a Kiev para que le transportara gas ruso a través de Ucrania hasta principios de 2025. Y Rusia sigue suministrando uranio enriquecido a Estados Unidos. Todavía me sorprende que Putin, lamentando la posibilidad de perder el acuerdo de tránsito de gas con Kiev, declara a los medios estatales rusos en diciembre de 2024: la guerra es la guerra, pero nosotros regularmente suministramos y pagamos a Kiev y seguimos pagando dinero por el tránsito de gas a través de Ucrania. La frase la guerra, pero es sencillamente impresionante. ¿Cree que esta misma mentalidad mercantilista se refleja en la estrategia de Rusia para alcanzar un acuerdo negociado con Washington para poner fin al conflicto en Ucrania? Y escuchen la respuesta del moldavo.
Lo importante es recordar en el caso de Rusia que no es el jefe de Estado quien gobierna el país, sino entidades privadas, grandes empresas y la camarilla de oligarcas que controlan la economía nacional, principalmente los recursos energéticos y el sistema bancario. La mayoría de ellos no son rusos, sino que forman parte de la red de influencia peregrina, que también ha colocado a sus ciudadanos en todas partes, tanto en las estructuras estatales como en la maquinaria de propaganda del Kremlin, los medios de comunicación. El mito de Putin como una figura poderosa, como un dictador, es simplemente una cortina de humo para este régimen oligárquico y tecnocrático que usurpa el poder en Rusia a expensas del pueblo ruso. Aclaración mía. En TLV1 hice un programa sobre la transición de la Unión Soviética a Rusia, con las fotos y el currículum de los peregrinos que la tomaron por asalto. Hice todo un programa con respecto a eso. Sigo con el reportaje, sigue respondiendo al moldavo. No confundamos el teatro político con la toma de decisiones, ni el espectáculo público con el verdadero poder político. En los últimos 200 años se ha escrito mucho sobre el hecho de que con el auge de la clase mercantil y usurera, especialmente después de la Revolución Francesa, la política misma murió, subordinada al factor económico. Y Rusia, absorbida por el paradigma neoliberal de Occidente colectivo en 1991, no es una excepción a esa regla. A diferencia de los países del eje de la resistencia que el Kremlin traiciona uno tras otro, Libia, Irak, Siria, Venezuela, Irán. Y en el caso de Putin, la famosa expresión de la película El Padrino encaja a la perfección. Nada personal, solo negocios. El ultimátum de Putin al satánico Occidente, extraer los recursos naturales de Rusia o de lo contrario. En un apasionado discurso con motivo del tercer aniversario de inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania y Kursk, Putin expresó su esperanza de que Moscú pudiera recuperar, escuchen esto, por favor. Putin expresó su esperanza de que Moscú pudiera cooperar con empresas norteamericanas para la extracción de metales raros en Rusia y los nuevos territorios del este de Ucrania. 4 años después del inicio de la intervención militar rusa en Ucrania, es evidente que el Kremlin está librando esta guerra de una manera diametralmente opuesta a la de un régimen que anhela una victoria militar inequívoca. De lo contrario, se hubiera producido una movilización general de la economía para cubrir las necesidades de la guerra, así como una movilización masiva de reclutas para la acción militar. Pero cabe destacar que la economía rusa funciona como antes de la guerra, y la sociedad rusa sigue existiendo como antes de 2022, incluyendo eventos culturales, deportivos, turísticos. Los espectáculos y el entretenimiento prosperan en un país que sufre enormes pérdidas humanas, cientos de miles de personas a diario, destrucción y ataque masivo con drones. Recordemos que en Ucrania solo luchan mercenarios, no el ejército regular ruso. Cada combatiente tiene una relación contractual con el Ministerio de Defensa y recibe un estipendio mensual por las bajas en esa guerra. En vista de esto, ¿podemos llamar una guerra patriótica? Y el hecho de que el régimen de Putin haya aceptado el papel del presidente norteamericano como mediador para poner fin a la guerra demuestra la subordinación de Moscú a Washington. En este caso, toda la retórica belicosa del Kremlin sobre el infame occidente colectivo resulta irrisoria. Es bien sabido que Estados Unidos respalda el régimen sionista de Kiev y persigue la destrucción de Rusia mediante esta guerra indirecta. La constante geopolítica de Estados Unidos hacia Rusia se ha mantenido inalterable durante mucho tiempo. Estas constantes geopolíticas no varían según quién ocupe el cargo de presidente. En realidad, un títere de los banqueros y del Estado profundo.
La estrategia norteamericana hacia Rusia se inspira en el Imperio Británico y está motivada por la obsesión de apoderarse de los vastos recursos naturales de ese país. Sin embargo, Washington no puede llevar a cabo una agresión militar directa contra Rusia, como hizo con la destrucción de países de Oriente Medio y Venezuela. Por ello, en este caso, Estados Unidos actúa por delegación y prefiere conflictos militares a largo plazo que conducirán a la destrucción total del país objetivo. La paradoja de la situación de Rusia en los últimos años es que se encuentra en una relación de doble vasallaje. Desde la imposición de sanciones occidentales en 2014, Rusia ha dirigido sus exportaciones de materias primas, como petróleo, gas, madera, metales, a China. Escuchen esto, que ha colonizado por completo el mercado ruso. En efecto, Rusia se ha convertido en la república bananera de China. No podemos obviar que la frontera norte de China es rusa y está vacía, y es la tentación para un país superpoblado. Al mismo tiempo, la aceptación por parte del Kremlin de Trump como mediador en la guerra de Ucrania delata la posición de vasallaje de Moscú hacia Washington. Al mismo tiempo, cabe destacar quiénes son los principales negociadores entre Estados Unidos y Rusia. Escuchen esto, sobre el final de la guerra de Ucrania. La delegación norteamericana está encabezada por Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, ambos importantes promotores inmobiliarios norteamericanos y miembros de la secta Javad Lubavitch. Ninguno de los dos puede considerarse diplomático profesional. En cambio, representan intereses religiosos y económicos específicos. Y escuchen, el enviado de Putin es un personaje igualmente interesante, Kirill Dmitriev, quien estudió en Estados Unidos y trabajó en importantes empresas norteamericanas antes de regresar a Rusia. Un vistazo a su biografía revela que representa los intereses del capital norteamericano en Rusia. Además, parece pertenecer a la misma tribu de los otros dos diplomáticos norteamericanos mencionados anteriormente. Asumir que este triunvirato representa los intereses de los estados que los delegaron formalmente en estas funciones sería un grave error. Representa únicamente a las grandes corporaciones peregrinas, nada más. Le preguntan, hablando de Ucrania, hay mucho triunfalismo en los medios alternativos. Al parecer, Rusia ya ha ganado y solo espera la rendición de Kiev. En su opinión, ¿qué ha logrado Moscú en Ucrania desde febrero de 2022? ¿Se han cumplido los objetivos declarados? Respuesta. La intervención militar de 2022 no estuvo motivada por los intereses nacionales del Estado ruso. Porque si ese fuera el caso, Moscú habría tenido que iniciar la guerra en 2014, cuando el régimen de Kiev desató el terror contra la población rusa, utilizando para ello a los nacionalistas ucranianos. Y si el Kremlin hubiera deseado la derrota militar de Ucrania en 2022, no se habría retirado de Kiev, ni habría abandonado los territorios ya conquistados, ni se habría retirado de las regiones de Kharkov y Gerson. Estas extrañas maniobras fueron determinadas por poderosas influencias, capaces de obligar a Putin a sufrir tan graves fracasos militares. Y escuchen esto sí que... También hay que recordar que Zelensky sigue siendo una persona a la que Moscú no puede tocar. A este respecto, véase la entrevista con el exministro israelí Naftali Bennett, quien se jactó de que Putin le había prometido al comienzo de la guerra que Zelensky no sería objetivo de los rusos. Los objetivos declarados oficialmente por Moscú no se han logrado. Por el contrario, los objetivos ocultos de quienes controlan este sangriento juego se han cumplido plenamente. El objetivo principal, la matanza del mayor número posible de rusos y ucranianos, ya se ha logrado. La guerra también ha llevado a la destrucción de la economía de la sociedad ucraniana. El éxodo masivo de la población nativa también ha provocado la despoblación de Ucrania. Otro objetivo logrado. Vayan mirando para acá, muchachos. Sí, la guerra se ha ganado,
pero continúa porque sirve para impulsar la implementación acelerada de la estrategia satánica denominada Agenda 2030 de Naciones Unidas, que pretende instaurar una tiranía tecnocrática global, un gulag digital global. Más allá del macabro espectáculo asociado a esta guerra y a otras guerras en curso, yace el principio oculto de disolver y coagular, cuyo objetivo es establecer el nuevo orden mundial, en el que la distopía transhumanista se convertirá en la norma. Por supuesto, el triunfalismo de los medios alternativos no se limita a Ucrania. A diario surgen nuevos informes sobre cómo el eje de la resistencia está superando a Washington, Israel, la OTAN, etc. Sin embargo, en los últimos 3 años, Gaza ha sido sometido a una limpieza étnica de nuevo y arrasada, esta vez permanentemente, por Israel y ahora está ocupada por las FDI. Siria ha caído y Putin dio una cálida bienvenida en el Kremlin al nuevo presidente de Al Qaeda. Y el ejército norteamericano secuestró a Maduro en Caracas. ¿Existe realmente el eje de la resistencia? Seamos directos en nuestros ataques. Primero, el presidente Donald Trump es una marioneta dócil y cínica en manos del todopoderoso lobby peregrino. Segundo, Putin también es el portavoz e instrumento de dicho lobby. Hasta que esta realidad no se comprenda en toda su profundidad y tragedia, cualquier intento de análisis geopolítico será parcial e implícitamente alejado de la verdad. Somos muy conscientes del llamado consenso de posguerra, que ha convertido el tema en tabú, pero la necesidad de comprender los principales acontecimientos del mundo actual nos obliga a abandonarlo. Para destruir el eje de la resistencia, la mafia peregrina debe asegurarse primero de eliminar cualquier riesgo de fuertes reacciones de Rusia y China en apoyo de los países que supusieron el eje Tel Aviv-Washington. Para ello, inmediatamente después de la caída del régimen comunista, Rusia se vio fuertemente infiltrada por redes de influencia peregrinas. Estas lograron penetrar masivamente las estructuras de poder estatal, los medios de comunicación y especialmente la economía. En el caso de Putin, su propio ascenso a la jefatura de Estado no solo fue ajeno a dicha red. Cabe recordar el nombre de Henry Kissinger en este sentido. Henry Kissinger falleció a los 100 años, una edad bastante joven para un vampiro que se alimenta de la sangre de huérfanos camboyanos. El moldavo se casó. Y entre el entorno inmediato de Putin, durante sus 25 años en el poder, cabe mencionar al menos algunas figuras claves de ese lobby. Anatoly Chubais, Sergei Kirichenko y Raitel, quien fue el primer ministro de Boris Yeltsin antes de convertirse en jefe de gabinete de Putin. El rabino jefe de Rusia, Berel Lazar, de la secta Lubavitch, quien llegó a Rusia en paracaídas de Nueva York en 1990. Y el oligarca Roman Abramovich, apodado la billetera de Putin, entre otros. Es desde esta perspectiva que debe analizarse la impotencia de Rusia a la hora de apoyar a los países atacados por el eje Israel-Estados Unidos. Moscú siempre se limita a la retórica crítica, pero en la práctica abandona a los países que cuentan con su apoyo. Y la actitud ambigua hacia lo acontecido en la franja, así como hacia la política terrorista peregrina hacia el Líbano, Siria, Irán, etc., demuestra la subordinación de la política exterior rusa a la causa internacional de los peregrinos. Más clarito que esto, no sé. Recuerden que en los textos están las fuentes. Van a ver una serie de videos de la franja hoy. Alguna puede ser sensible, le advierto. Son de este año, del mes de enero.
Se informa que casi 1.900.000 viven actualmente sin un refugio adecuado, ya que la guerra ha destruido hogares, desplazado familias y obligado a civiles a refugiarse en tiendas de campaña improvisadas y edificios dañados. Esto es de la zona norte. الخيمة أغرقتها مياه البحر، الرمال اختلطت بفراش وملابس الأطفال. باتت هذه العائلة في العراء، هم أكثر من 36 يتيم تعيلهم جدتهم. Escuchen esto, es increíble. Pinta el cuerpo entero un soberbio loco con revólver, mono con navaja. Trump escribió una carta al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, en la que vinculaba su negativa a concederle el Premio Nobel de la Paz con su intención de conquistar Groenlandia. El periodista norteamericano Schifrin informa: estimado Jonas, considerando que su país ha decidido no conceder el Premio Nobel de la Paz por detener 8 guerras y más, ya no me siento obligado a pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre predominará. Y ahora puedo pensar que lo que es bueno y correcto para Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China, así que ¿por qué debería tener un derecho de propiedad? No hay registros escritos, solo que hace cientos de años un barco atracó allí, pero nosotros también hemos atracado barcos allí. De hecho, más por la OTAN que nadie en su fundación. Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. De un tipo así se puede esperar cualquier cosa. Mientras tanto se observa un gran movimiento de tropas y aviones en Medio Oriente, anticipando un inminente ataque a Irán del Ángel de la Paz. Lo presentaron como una teoría de la conspiración, pero las piezas ya se están moviendo en el tablero. El mundo que conocíamos está siendo demolido para dar paso a una nueva estructura de poder, y Donald Trump es su principal arquitecto. Su visión no es la paz global, sino el reparto del mundo en 3 esferas de influencia. La prueba la tenemos en Venezuela, la reciente intervención de Estados Unidos, que no es sobre democracia, es la declaración de soberanía absoluta de Washington sobre todo el continente americano. Es la primera pieza de su nuevo imperio, consolidada su esfera de influencia. ¿Cómo lo está logrando? Deshaciendo el viejo orden. Al retirarse de organismos globales y rechazar el multilateralismo, está quitando las reglas de juego para que solo los gigantes puedan imponer las suyas. Está creando un vacío de poder que solo las grandes potencias pueden llenar. Ahora las preguntas que definirán nuestro futuro. ¿Rusia y China se sumarán a este reparto impulsado por Trump? ¿O es cada uno por su lado?
La supuesta defensa del multilateralismo por parte de China es solo una estratagema para ganar tiempo y erigirse como el nuevo polo de poder. ¿Y qué pasará cuando las disputas entre estos titanes ya no puedan resolverse en reuniones secretas? Esto no es política internacional, es un juego de tronos a escala global. Y mientras tanto, la mayoría de la población no se da cuenta de que el mapa de sus propias vidas está siendo redibujado sin su consentimiento. Abran los ojos. El futuro no se está debatiendo, se está dictando. Mientras Trump planea invadir Groenlandia, sus camisas pardas de Lice irrumpieron en la casa de un anciano en Estados Unidos simplemente porque parecía extranjero. Se lo llevaron semidesnudo mientras nevaba y lo secuestraron como si fuera un delincuente. El abuelo ciudadano estadounidense, como la mayoría de quienes lo atacan, y ni siquiera tenía antecedentes penales. La Stasi de Trump ataca a la gente en la calle únicamente por su perfil racial. Es una persecución racista masiva que ya ha causado 31 muertos, pero nunca se emite en la televisión libre. Por fin llegó la solución a la Franja de Gaza. La Casa Blanca ha anunciado la composición del Consejo de Paz en la Franja de Gaza. Como se indica en el comunicado de la Casa Blanca, el Consejo está compuesto por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, el ex primer ministro británico, Tony Blair, el multimillonario norteamericano y director ejecutivo de la firma de inversión Apollo Global Management, Mark Rowan, el director del Banco Mundial, Ajay Banga, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Gabriel. Donald Trump dirigirá personalmente el Consejo. Además, se ha formado el Comité Nacional para la Gestión de la Franja de Gaza, que se encargará de los asuntos internos del enclave. El negocio de sangre y tierra. Están vendiendo Palestina trozo a trozo. Mientras el mundo mira el conflicto de la distancia, un negocio sucio y rentable florece en las sombras. Empresas inmobiliarias están comercializando activamente tierras que fueron robadas. Y no se lo venden a cualquiera. Se están vendiendo a compradores en Estados Unidos. Esto no es un mercado negro. Es un sistema estructurado que convierte la expulsión de familias y la destrucción de hogares en una oportunidad de inversión para extranjeros. Una familia despojada de su tierra, su hogar y su historia. Esa misma tierra es catalogada y puesta a la venta como una propiedad más. Un comprador norteamericano buscando quizá una segunda casa o una inversión se convierte sin saberlo o sin importarle en el nuevo dueño de un robo. Esto no es inmobiliaria, es el lavado de un crimen a gran escala. Cada dólar que se gasta en esa propiedad es un ladrillo más en el muro de la opresión y un sello de aprobación a la limpieza territorial. Mientras tanto, la muerte está en marcha ahora mismo. 1 millón de mujeres y niños mueren literalmente de hambre y frío. Hay un video vergonzoso que subió Trump, solo para los que entran en Telegram, que no entran muchos, pero se los recomiendo, Este video se los recomiendo. Unas apostillas de un siglo maravilloso. Trump. Sorprendentemente, nuestro brillante aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar norteamericana, a Mauricio,
país africano, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad. Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, la razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes. Tipo, está ahí arriba. Que el Reino Unido sea territorio extremadamente importante es un acto de gran estupidez y se suma una larga lista de razones de seguridad nacional por la que Groenlandia debe ser adquirida. Dato importante, la isla de García es utilizada como una importante, vital y base militar norteamericano e incluso muchas veces alberga bombardeos estratégicos furtivos. Consejo que te doy, Pato Donald. Con los ingleses no sabes con quién te metiste. Manifestantes pisotearon y quemaron la bandera norteamericana durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Minneapolis. En el centro de Minneapolis, la protesta contra la aplicación de la ley migratoria se han intensificado radicalmente frente al ayuntamiento. Los manifestantes primero pisotearon la bandera norteamericana y luego la quemaron. Un conocido activista de derecha, el candidato al Senado de Florida, Jack Lang, también fue atacado. Lo tiraron al suelo, lo golpearon, pero fue salvado milagrosamente por las fuerzas de seguridad. Los paracaidistas norteamericanos en Alaska han sido puestos en alerta debido a los disturbios en Minnesota. Sin embargo, las autoridades estatales se resisten a la intervención militar por temor a una mayor escalada. Junto a las protestas contra la inmigración, también se están llevando a cabo manifestaciones en apoyo a las políticas de Trump y el propio ICE. El Estado está prácticamente dividido en dos. Están al borde de cualquier cosa. Sería para nosotros una excelente noticia. Reportan explosiones y cortes de luz en Kiev. Rusia está atacando a las centrales eléctricas con misiles balísticos Iskander. Ucrania lanzó múltiples misiles del sistema antiaéreo norteamericano Patriot para defenderse del ataque. Rusia está tocando sectores estratégicos. Escuchen esto. Theodore Gunderson fue un agente del FBI, conocido por investigar el asunto Kennedy y otros casos de renombre. También es autor del bestseller Cómo localizar a cualquier persona en cualquier lugar. En su madurez, investigó diversos temas, entre los que se destaca el abuso ritual satánico. Falleció en 2011. Dijo hace años, ante el Senado de Estados Unidos, ante el Senado, investigué personalmente el caso del atentado en Oklahoma City. Hay un enorme encubrimiento. Seguidamente enumeró una sombría cronología. Asesinato de John Kennedy, un enorme encubrimiento. Asesinato de Robert Kennedy, un enorme encubrimiento. Asesinato de las Torres Gemelas, un gran encubrimiento. El terrorismo es el pretexto. Lo están utilizando como excusa para quitar nuestros derechos constitucionales y nuestras libertades civiles. Señaló como impulsores a los Bilderberg, los Illuminati, el orden mundial y los globalistas, y que según él encajan en el movimiento satánico. Lo que acontece en Siria, solo quiero decir que los terroristas avanzan ocupando todo el territorio y, como pasa siempre, Estados Unidos ha abandonado a sus aliados, las fuerzas de autodefensas kurdas. Ya no las necesitan. Otra porreada. Vayan tomando nota. Los aliados de Estados Unidos, tanto Al-Qaeda de Yolani como la Fuerza de Autodefensa de Estados Unidos, han liberado, y escuchen han liberado a todos los prisioneros de ISIS. ¿A dónde los van a mandar? ¿Cuál es el nuevo plan del imperio del mal? Corina Machado, quien recientemente entregó a Trump el Premio Nobel de la Paz, anunció planes para luchar contra Cuba y Nicaragua con el apoyo de Estados Unidos. Venezuela será libre, y una vez que liberemos Venezuela continuaremos la labor y tendremos una Cuba y una Nicaragua libres. Y como usted dijo por primera vez en la historia, tendremos a las Américas libres del comunismo, la dictadura y el narcoterrorismo.
Este es un momento histórico y no estaríamos aquí si no fuera por el compromiso, la resiliencia, la generosidad y la valentía del pueblo venezolano, pero también porque hemos recibido el apoyo, la visión y la valentía de líderes excepcionales como el presidente norteamericano Donald Trump y los miembros de su estimado Congreso. Rivaliza con Milei de chupaculo, ¿eh? Para todos los que nos trataron de conspiranoicos, las élites del foro de Davos admiten abiertamente que se están rociando productos químicos en la atmósfera para enfriar el planeta e incluso el suministro de alimentos. Todo lo que venimos diciendo era cierto. Y la última es una referencia al calentamiento global. El mundo se está calentando, por eso hay que tirar cosas arriba para enfriarlo. ¿Vieron un video de la ciudad rusa de Kamchatka? Que no está en el Ártico, está sobre el Mar Negro. Vamos a terminar. La Patagonia está literalmente ardiendo. Y no es solo un incendio. Es una verdadera crisis de soberanía. Para algunos la Patagonia es apenas una imagen lejana, paisajes imponentes, naturaleza intacta, una linda postal del sur. Para mí, que tuve la gracia de poder recorrerla, es algo mucho más profundo. Es la inmensidad del sur, los ríos claros que bajan de la montaña, los bosques y la montaña que resguardan el territorio. Es la frontera viva de la nación, la tierra que heredamos y que tenemos la obligación de cuidar. Sin embargo, mientras seguimos con nuestras rutinas, algo muy grave está ocurriendo allí. En las últimas semanas el fuego arrasó miles de hectáreas, obligó a evacuar familias enteras y dejó comunidades completas sin la protección suficiente del Estado. Lo que estamos viendo no es una emergencia ambiental, es una señal clara de pérdida de control territorial y retroceso estatal en un territorio estratégico para la Argentina. Y eso debería alarmar a todos los argentinos, aunque vivamos lejos del fuego. Ver la Patagonia arder duele en lo más hondo. El fuego no distingue, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y cuando el fuego avanza y el Estado no llega tarde o no llega, el problema deja de ser climático. Se convierte en un problema político, institucional y nacional. Cuando el Estado abdica de su obligación, sea por acción o omisión, el territorio queda vulnerable. Vulnerable al caos, a la violencia, a la especulación y a intereses que no siempre coinciden con el bien común ni con la soberanía nacional. Los incendios no ocurrieron en un solo lugar. Se registraron en distintas zonas de Río Negro, Chubut, Neuquén, afectando áreas rurales, regiones productivas, zonas cercanas a parques nacionales. Y no fue un foco aislado ni un accidente puntual. Fueron incendios reiterados en distintos momentos,
en lugares estratégicos. En algunos casos la justicia ya investiga posibles intencionalidades, en otras causas aún no están claras. Pero lo que sí sabemos es esto: el fuego se repite y el control estatal no alcanzó. Cuando los incendios no se explican del todo, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Por qué siempre en zonas clave? ¿Por qué la prevención fue insuficiente? ¿Por qué las comunidades quedaron solas? Déjame decirlos en vueltas. La Patagonia no es cualquier región, es frontera. Es reserva de recursos naturales, es agua, tierra productiva y valor geopolítico, y es una de las zonas más estratégicas del país. Por eso, históricamente, fue objeto de disputas, presiones y ambiciones. Y por eso resulta ingenuo o irresponsable seguir diciendo que lo que ocurre hoy es solo un problema ambiental. La protección del territorio es una responsabilidad permanente del Estado. Del gobierno nacional sí, pero también de las provincias y de cada uno de sus gobernadores. No alcanza con ver cómo se pasan las culpas de un lado a otro. Porque mientras se señalan mutuamente, el fuego avanza. Y cuando el fuego avanza, el daño es real, irreversible, y lo pagamos todos los argentinos. A este escenario se suma un contexto político que no puede pasarse por alto. Se reabrió la discusión sobre la derogación de la ley de tierras, una norma que protege el suelo rural argentino y limita su concentración y extranjerización. Se anunció la intención de modificar normas que protegían las tierras incendiadas, facilitando su venta o el cambio de uso del suelo. Se redujeron los recursos destinados a la prevención, al control y al combate de incendios, debilitando aún más la capacidad de respuesta del Estado en una región ya tensionada. Porque cuando el Estado se retira y las reglas se aflojan, se crea un escenario ideal para que otros avancen. Avanza la especulación, avanzan intereses económicos que se aprovechan del vacío e incluso sin intereses extranjeros que poco tienen que ver con el bien común o con la soberanía nacional. Y hay otra gran causa, que es la única causa nacional, y que es Malvinas. ¿Y acaso el desmembramiento de nuestro territorio no lo es? Veo demasiada indiferencia. Hablar de la unidad de los argentinos es el ideal, hablar de soberanía es lo preciso, pero mal podemos conseguir esa unidad si no entendemos la relevancia del tema. Nos están robando nuestra tierra, nuestros recursos, el agua, mientras nos quedamos señalando personajes y figuritas, ¿se entiende? ¿Es el miedo tan fuerte que solo unos pocos reaccionan? Hay suficientes pruebas del despojo. Debería haber una reacción espontánea y unánime, como la hubo cuando se ganó el Mundial de Fútbol. ¿Quién organizó a los millones que inundaron la calle a festejar y que ahora están callados? La argentinidad no se demuestra según la ocasión, y sobre todo cuando nos toca en el bolsillo como en 2001. Eso no deja de ser un patriotismo hipócrita. ¿Quién es el enemigo? ¿El cipayo y el traidor? ¿Nosotros mismos con nuestra indiferencia e inconformismo? ¿Asumir la forma de estar despierto? A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor, mas los bravos que en un día juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. Estos son los versos del himno, que resuenen en cada conciencia hasta que les perfore los oídos. Y si la poseen el alma nacional, se los repito, porque no es la parte del himno que se la ocultó siempre. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor, mas los bravos que en un día juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre
fuertes pechos sabrán oponer. Buenas tardes.